Bienvenidos a Political Questions, un blog de Domínguez y Elvira Consultoría en donde se analizan desde puntos de vista académicos y prácticos los aspectos de la vida política y jurídica colombiana. Bienvenidos. Hoy analizaremos si es posible que se decreten múltiples estados de excepción y si pueden ser varios de la misma clase. Por supuesto, algunos de sus posibles efectos. La pregunta que está en el fondo de este asunto es si en las circunstancias actuales de Colombia podrían presentarse estados de excepción en efecto dominó. Los estados de excepción son medidas de las que hace uso el gobierno para hacer frente a situaciones graves que no pueden ser abordadas por el Estado con sus competencias ordinarias. La Constitución de 1991 establece tres tipos de estados de excepción. Estos se encuentran regulados en los artículos 212 a 215 de la Constitución y en la Ley 137 de 1994. Estos son, en su orden, la guerra exterior, la conmoción interior y la emergencia económica, social y ambiental. Nos ocuparemos hoy del estado de conmoción interior. El artículo 213 de la Constitución señala que, en caso grave de perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Lo que hace excepcional a las citadas medidas es precisamente las facultades que se le otorgan al gobierno, muy especialmente en materia legislativa. El gobierno, que lo conforman el presidente y sus ministros, pueden legislar en determinadas materias según lo establece la Constitución y que impactan a todo el país, tales como decretar tributos, restringir algunos derechos, pero tiene también serias limitaciones como no poder suspender el ejercicio de las otras dos ramas del poder, es decir, la rama legislativa y judicial, por ejemplo. Ahora bien, en el artículo 17 de la Ley 137 de 1994 se establece la posibilidad de coexistencia de varios estados de excepción. Esto incluye que puedan presentarse varios estados de conmoción interior al mismo tiempo. Lamentablemente, en diversas regiones de Colombia estamos presenciando escaladas de violencia con múltiples causas y actores. Esto, eventualmente, podría llevarnos a la declaratoria de múltiples estados de conmoción interior para cada una de estas zonas que están alrededor del país. Digamos que se presentan tres focos regionales en donde se ha recrudecido la violencia. Una región que podríamos denominar nororiente, en los departamentos de Norte, Santander y Arauca. Otra que se ubica en el sur centro, en los departamentos de Meta, Caquetá, Huila, Putumayo. Y una tercera región al occidente del territorio nacional, en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Ahora veamos esto en un escenario en el que se decretan varios estados de conmoción interior que coexisten en distintos momentos del año en las citadas zonas del país. Observemos esto en una línea del tiempo. El actual estado de conmoción interior fue decretado en enero de 2025. Esto indica que los primeros 180 días de este estado de conmoción interior ya decretado llegarían hasta julio del 2025. Si en un escenario hipotético supongamos que se decreta un segundo estado de conmoción interior, por ejemplo, en abril del 2025, en la región sur-centro, en ese caso, los 180 días siguientes se cumplirían en octubre del 2025, reitero, sin tener que pedir permiso al Congreso para legislar. Nótese además que para esa fecha ya están en plena campaña el Congreso de la República para el periodo 2026 al 2030. Y si se diese un tercer estado de conmoción interior en julio de 2025, los 180 días se cumplirían en enero del 2026, época para la cual la campaña del Congreso estaría en recta final y la campaña para aspiraciones presidenciales estaría adelantándose desde noviembre del 2025 y que eventualmente afectaría la deselección del presidente que se daría en primera vuelta en mayo del 2026.
Adicionalmente, quiero llamar la atención sobre lo que sucede a los 180 días de cada uno de los estados de excepción. En ese momento, el presidente tendrá que pedir al Senado de la República concepto favorable para poder seguir por 90 días más. No obstante, puede suceder un segundo escenario y es el que trata el artículo 41 de la ley 137 ya citada. Y es que, pese a que haya terminado el estado de excepción, podría continuar la vigencia por 90 días más de los decretos legislativos expedidos. Ese escenario me lleva a contemplar lo siguiente, que si sumamos los tres estados de excepción, encontraríamos con claridad que tendría 360 días para legislar y que los efectos legislativos derivados de cada una de las conmociones interiores, si las vemos en ese conjunto y en ese escenario hipotético que he presentado, podrían llegar hasta 450 días. Esto es hasta abril del 2026. Existe otro elemento que debemos considerar. Los decretos legislativos que expide el presidente y sus ministros dentro de cada uno de los estados de conmoción interior tendrán control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Lo que quiero reiterar en este punto es que de los 9 magistrados que la componen, 4 cambian en el 2025, uno en febrero, uno en mayo, otro en junio y el último en septiembre. Esto significa que en próximos meses se tendrá que dar la elección en el Senado de la República de esos nuevos magistrados de ternas que se presenten para ese fin. El efecto puntual de esto es muy importante. El cambio de composición de la Corte inclinará la balanza en el sentido de determinar si los decretos legislativos que se expidan en los estados de conmoción interior son o no constitucionales. No podemos olvidar que las mayorías en la Corte Constitucional se dan con un simple 5-4 a favor o en contra. En últimas, estos asuntos se definen por muy pocos votos. El control constitucional y la composición de la Corte tienen un efecto directo en este asunto. La nueva composición de la Corte determinará el rumbo de esos decretos legislativos, pues estos, aun cuando haya finalizado el estado de excepción, podrán seguir vigentes por 90 días más, lo cual, sin duda, no solo afectará el sistema normativo vigente, sino la composición del tribunal que guarda la integridad de la Constitución, y por esa misma vía, posiblemente influye en la conformación del Congreso y de la elección del próximo presidente. En suma, estamos en una coyuntura que afectará muy posiblemente el equilibrio de poderes y la independencia de cada una de las ramas. Por último, y a manera de conclusión, voy a resaltar 4 puntos de toda esta reflexión. Primero, los múltiples estados de conmoción interior en distintos periodos podrían llevar más de los 180 días de legislación vía decreto sin acudir al Congreso. Número 2, las facultades legislativas tienen impacto nacional, así sean con el objeto de mitigar las circunstancias de conmoción interior en un lugar específico. Este impacto también se extiende hasta 90 días más allá de la finalización del citado estado de conmoción interior. Tercero, el cambio de conformación de la Corte Constitucional, que ejerce el control de constitucionalidad de las medidas que se adopten con los decretos legislativos, determinará el futuro de esa legislación. Cuarto y último, la posibilidad de múltiples estados de conmoción interior podría afectar el equilibrio de poderes tal y como está previsto en la actualidad. Hemos llegado al final de este video. Espero que la información haya sido clara y útil para todos. Los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que puedan seguir recibiendo más contenido como este. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Gracias.